y bienvenida a este primer vídeo. Es un vídeo muy sencillo, pero es la base de todo, ya es la toma de nuestra propia medida. Los patrones que vamos a utilizar son unos patrones base, estándar industrializados, pero nosotros vamos a trabajar siempre con nuestras propias medidas. Entonces, lo primero de todo va a ser tomar nuestras medidas. Te recomiendo que la toma de la medida te lo tome otra persona, pero si en el caso que te la tengas que tomar por ti sola, no pasa nada, porque también te enseñaré cómo hacerla. Necesitamos tener nuestra cinta métrica, papel y boli. Te recomiendo que la vayas anotando en la plantilla descargable que te he mandado, porque así lo tienes siempre a mano. La primera medida que vamos a tomar va a ser el contorno del pecho. Todas las medidas que nos tomemos va a ser una medida justa, porque ya cada diseño le iremos dando, incrementando la holgura necesaria. Para ello, coge tu cinta métrica y pásala por todo el alrededor de tu contorno de pecho, que pase justamente por los senos. En mi caso son 89 centímetros, pues la anoto. Esto sí estamos midiéndolo a otra persona. Si en el caso que te lo tienes que medir tú misma, pásatelo justamente en la zona de la espalda por donde tenemos esos T y por la parte delantera que quede justamente por la parte del seno. Pues esta es la manera si te lo tienes que tomar por ti sola. Anota tu contorno de pecho, eso sí, justo. Otra medida muy importante es el contorno de cintura. Pasamos también por todo el alrededor y marcamos lo que sería el contorno de cintura. Si tienes poquita cintura, te recomiendo, por ejemplo, si yo tengo aquí un cinturón, donde quede más ajustado el cinturón es donde yo tengo la forma de mi cintura. Soy bastante recta y a lo mejor me cuesta encontrar la cintura, pero la mía es justamente aquí, donde cae el cinturón. Pues mídete tu contorno de cintura, no hagas como yo con el cinturón incorporado. Anota también tu contorno y después vamos a pasar al contorno de cadera. Pásalo y mídelo también. El contorno de cadera, para que no te pierdas, yo te recomiendo que bajes lo que es el brazo y justamente donde quede lo que es tu muñeca, anota allí donde sería tu contorno de cadera. Es muy probable que en ese donde cae tu muñeca es donde tenemos el mayor volumen, que pasa también por la parte del culete. Bueno, anota tu propia medida. Vamos a otra medida bastante importante, ya es la separación de pecho. La separación de pecho es justamente la distancia que hay entre un peso y el otro peso. Márcalo y esa sería la separación de pecho. Yo te recomiendo también que lo hagas dependiendo si utilizas un sujetador que te junte más o que te lo separe, eso también tenlo muy en cuenta. Entonces yo mi separación de pecho, pues como tengo un sujetador que me lo junta un poquito, pues le voy a dar un centímetro un poquito de más, porque mi separación en realidad está más separada. Pues anota tus medidas. He marcado en mi maniquí la línea guía, que es el contorno de pecho, cintura y cadera. Vamos a la siguiente medida, ya es la bajada de cadera. La bajada de cadera es la cantidad que hay, desde el contorno de cintura que hemos marcado hasta el contorno de cadera. Esto es muy fácil hacerlo sobre el maniquí, pero si lo tienes que hacer sobre ti misma, colócate, por ejemplo, si mi contorno de cintura es donde queda mi pantalón, ponte si quieres un cinturón y desde esa parte del cinturón hasta donde tengo yo la bajada de mi muñeca, ahí se encuentra la bajada de cadera. Pues anota también esa medida. Siguiente medida es el ancho de pecho. El ancho de pecho sería justamente por encima de lo que sería el pecho y que va desde el principio, podríamos decir, de sisa hasta el otro extremo del principio de sisa. Pasando por la parte superior del pecho, no sería el pecho, sino la parte superior. Si te lo tienes que tomar tú misma, colócate alguna blusa que tenga la sisa bastante cerradita. Yo en este caso, la del chaleco es un poquito más abierta. Métete un poquito y mídete hasta el otro espacio. Siguiente medida sería la bajada de pecho, que sería desde donde comienza el escote
hasta el contorno de pecho. Esa sería nuestra bajada. Esto si lo estamos tomando a alguien, y si no lo estamos tomando a nosotras mismas, localiza también la parte un poquito aquí de esta parte del cuello, donde tenemos aquí un poquito el tendón. Pues entonces colócate allí lo que sería la cinta métrica y que pase y que pare justamente donde tenemos el pezón, y esa sería la bajada de pecho. La bajada de tiro, que va localizada de lo que es nuestro contorno de cintura justamente hasta más o menos donde tenemos, localiza también si quieres, ponte un pantalón y localiza también la parte donde baja el tiro. De todas maneras, en nuestro pantalón ya viene estipulado un poquito dependiendo de nuestros contornos, pero bueno, anótatelo y que lo sepas tú también interpretar, desde la cintura hasta donde tenemos el tiro. Ponte si quieres un pantalón y así lo puedes localizar mejor. Otra medida sería la bajada de rodilla, que sería desde nuestro contorno de cintura, bajamos hasta localizar la medida hasta la rodilla. Pasamos a la siguiente medida, que se va a concentrar en la zona de la espalda. Vamos a medir el medio ancho de espalda, que sería justamente lo que hemos hecho también en la parte delantera, que sería desde la parte de la sisa, pasando por encima del contorno de pecho y marcamos así el medio ancho de la espalda. Los patrones base que vamos a trabajar van a llevar una medida que se van a ajustar muy posiblemente a tus medidas, pero si en tu caso tienes una espalda demasiado ancha o demasiado pequeña, es cuando tenemos que aplicar estas medidas. Pero si tienes una medida muy estándar y que se adapte al patrón base, te recomendaría que ni lo toques. Otra medida sería lo que sería el largo de hombro. El largo de hombro empieza también desde donde tenemos un poquito el comienzo o terminación del cuello hasta donde tenemos también la parte de aquí del huesecito, que si no recuerdo mal se llama el hueso acromio. Entonces hasta este huesecito que tenemos aquí en el hombro es el largo de tu hombro. Pues anótalo también, tómatelo, si te lo tienes que tomar tú sola, pues ajústatelo al escote y justamente donde llegue aquí el hueso. También te digo, igual que los patrones base, te vas a encontrar esta medida seguramente que se adapte a las tuyas, pero si tienes el hombro muy estrechito, pues aplicamos esta medida. Y ahora por último también vamos a medir lo que es el largo del talle de la espalda. Vamos a medirlo desde aproximadamente la vértebra que última, creo que esta que es la más saliente, desde esta vértebra vamos a medir hasta la cintura. Y ese sería el largo del talle de espalda. Otra medida que vamos a tomar es del brazo. Vamos a medir desde el huesecito de acromio que teníamos, que comienza en el hombro. Vamos a medir un poquito el brazo. Si quieres lo puedes hacer por la parte de atrás. No hace falta tampoco que tu brazo esté así girado. Lo puedes hacer también de una forma así más natural hasta llegar al hueso de la muñeca. Ese sería el largo del contorno, el largo de brazo. Y después también vamos a tomar lo que sería el contorno, que es la parte donde tiene mayor grosor nuestro brazo, que sería aproximadamente por esta altura, que es donde tenemos mayor grosor. Y después también, por último, mídete también el largo de tu pantalón para cuando trabajemos con el pantalón, y sería en una posición recta. Cógete desde la cintura hasta abajo del todo. Te recomiendo hasta el suelo, porque después si nos ponemos algún tipo de tacón, pues ya lo subimos. Pero para empezar vamos a tomarnos la medida hasta el suelo. Después ya lo adaptaremos, quitaremos o lo incluiremos centímetros dependiendo del diseño. Estas son las medidas fundamentales que vamos a tener que tratar a lo largo de todo este campus de patronaje, y son las medidas esenciales, pero ya te he comentado, muchas de ellas no las cambiaremos porque en los patrones base viene bastante industrializado y con unas medidas bastante genéricas, y normalmente no tenemos unos hombros demasiado grandes porque las medidas al final van a ser muy similares
entre, por ejemplo, separación de pecho, no tenemos unas separaciones demasiado exageradas como para que sea necesario rectificar de nuestras bases, pero aún así que tú sepas cuáles son las medidas y cómo tomarlas.